Muchas gracias, Álvaro, por la presentación. No sé si lo merezco. Quiero agradecer de manera muy sincera a nuestro querido rector, doctor Alfonso, a nuestro querido vicerrector, a Arturo Talledo, también a Michelle, y por supuesto a los profesores y alumnos que en esta oportunidad nos están acompañando. Siempre es muy grato estar aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería, sobre todo porque constituye la casa del saber, la casa de la ciencia, la casa de la investigación tecnológica y social. El título que hoy nos han puesto como para hacer este conversatorio, Perspectivas Políticas y Tecnológicas, les confieso, lo encuentro bastante desafiante, lo encuentro bastante motivador a la vez, porque es la combinación que nunca debe separarse, es decir, la política de la tecnología. Yo en lo personal, les confieso, me atrevo a hacer una propuesta de que ya deberíamos de hacer un modelo económico que se sustente en el conocimiento. Hoy nosotros tenemos un modelo económico que se sustenta en la exportación de materias primas, sin darle el valor añadido, sin darle una nueva característica que nos permita generar no solo una ventaja comparativa, sino ir de la ventaja comparativa a una ventaja competitiva. Es por eso que es importante que nosotros tengamos en cuenta tres fases de nuestra historia como país. En primer lugar, el Perú antiguo, el Perú actual y el futuro. Y es ahí que nosotros desde la ciencia tenemos que generar diversas perspectivas de cómo debemos de ver a nuestro país. Es por eso que existe la corriente filosófica voluntarista y la corriente filosófica determinista. El Perú antiguo, que hoy nosotros sentimos mucho orgullo, se orientó en la política o la filosofía voluntarista. El peruano antiguo, que es parte de nuestra identidad, nunca se conformaron y nunca dijeron el medio geográfico nos ha constituido o nos ha determinado una conducta de vida. Es por eso que si nosotros revisamos nuestra historia, vamos a encontrarnos que en primer lugar somos un país milenario. Vamos a encontrar muchas cosas para sentir orgullo. Es bueno que recordemos que el peruano antiguo no se sometió a la agresividad del territorio. Al contrario, fíjense que estableció políticas que hasta hoy debemos de reivindicar incluso. ¿Y qué mejor si esas reivindicaciones lo hacemos desde la ciencia, de la academia? Por ejemplo, la política hidráulica. Recordemos que en el Perú antiguo se establecieron grandes políticas hidráulicas, ejemplos elocuentes, como por ejemplo está el sistema de Tipón en Cusco, donde hasta hoy creo que no hay ningún sistema computacional que haya podido modelarlo incluso, cuando vemos que el sistema de desarenador no existe porque generaron pequeños microrremolinos. Si nos vamos a Ica, encontramos la galería filtrantes de Nazca, los acueductos de Nazca, el canal de la Chirana en el mismo Ica. Y si nos vamos al norte, encontramos, por ejemplo, en Lambayeque el canal de Racarrumi, que hoy sustenta el canal Taime, que riega los valles de ahí de Lambayeque. O en Cajamarca, que encontramos el canal de Cumbemayo. Pero no solamente eso, fíjense, sino que luego también encontramos la política vial. Entre 30.000 a 40.000 kilómetros de caminos transversales y longitudinales que integraron el Gran Tahuantinsuyo. Pero hay otro tema que tampoco debemos de olvidar, que es la tradición planificadora.
Nosotros hoy, en esta época actual, peleamos mucho por lo que significa defender que el pisco es peruano. Pero sin embargo, fíjense que hay algo que nosotros debemos de reivindicar como peruanos, que es la tradición planificadora, que algunos quieren reivindicar como un aporte universal a través de la Revolución Rusa, cuando la Revolución Rusa se dio en los primeros años del siglo XX, cuando en el Perú antiguo ya existía la tradición planificadora. Por lo tanto, es algo que nosotros tenemos que reivindicar. Y por supuesto que para muchos hoy la palabra planificación constituye una blasfemia, cuando en realidad todos tenemos que planificar. Tenemos que planificar nuestra vida personal, nuestra vida empresarial, nuestra vida como Estado, como gobierno. Y es ahí que tenemos que entender la importancia de la planificación. No, por supuesto, cuando mucho se habla de la economía planificada, y si nosotros analizamos el concepto de economía planificada, vamos a encontrar que es una tautología, porque la economía de por sí ya es planificada. Entonces son temas que nosotros como país, como nación, tenemos que ver hacia atrás nuestro pasado glorioso. Por eso cuando hablaba nuestro vicerrector Arturo y también Michelle, hablaban de eso, en el fondo, de que tenemos que reivindicar el Perú antiguo. Sobre esas bases tenemos que construir la nueva patria. Y por supuesto, mirando siempre nuestro futuro victorioso. Miremos nuestro pasado glorioso para que un presente auspicioso construyamos un futuro victorioso. Por eso decía que es desafiante el título cuando se habla de los temas tecnológicos. Fíjense que en el tema de lo que acabo de manifestarles, tiene que ver con la identidad nacional. Ya lo decía Michelle, basta ya de generalizar. Cuando dicen o pretenden decirnos día a día, oye, el peruano es ocioso, el peruano es mentiroso, y basta pues. Tratan de meternos en la cabeza como bajarle la autoestima. Yo muchas veces le digo, discúlpame, vago, ocioso serás tú o tu abuelo. Yo no soy vago ni ocioso, ni menos mi familia, ni menos mis conciudadanos, donde hay una profunda tradición democrática y cívica en todos y cada uno de nosotros. Cuando hablamos de economía, sin lugar a dudas tenemos que ahí que ver la relación con competitividad. También se ha dicho en esta mañana, mis antecesores, de la importancia de lo que es la competitividad y la economía. Dentro de eso, fíjense que hay tres pilares fundamentales. Por un lado, encontramos lo que es el entorno macroeconómico, que es fundamental que mantengamos esa credibilidad, esa estabilidad macroeconómica, pero sin embargo también tenemos que ver la parte microeconómica, es decir, llegar al pequeño y mediano empresario, para de esa manera generar empleo. Pero también está añadido lo que es la competitividad. Y en esa competitividad encontramos lo que es la institucionalidad. Primero, entorno macroeconómico. Segundo, lo que es el tema de institucionalidad. Y el tercero, lo que es la tecnología. Y es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta el desarrollo tecnológico de un país. En lo personal, permítame de manifestarles que yo postulo una ecuación que para mi entender es la base del desarrollo del Perú. CTI igual a TIC. CTI, Ciencia, Tecnología e Innovación, igual a Tecnología, Información y Comunicación. En la ciencia, tecnología e innovación generamos conocimiento. ¿Y dónde se genera el conocimiento? El conocimiento se genera en las universidades en general y por supuesto también en los institutos tecnológicos y pedagógicos. Pero no solamente basta con generar el conocimiento, sino que ese conocimiento hay que trasladarlo a las diversas actividades productivas, económicas y culturales y sociales. ¿Y cómo se consigue eso? Se consigue a través de la tecnología, información y comunicación. Genero conocimiento, pero traslado ese conocimiento. Ya no verlo al conocimiento como un stock, sino como un flujo. De tal manera que nos permita generar una transformación productiva de nuestro país. Ahora, ¿cómo genero conocimiento? A través de la investigación,
lo que ha dicho nuestro vicerrector Arturo, pero asimismo también a través de una política de patentes. ¿Saben cuánto de patentes ustedes ingresan a Indecopi? Solo el 1% de todas las patentes registradas a nivel nacional son peruanas. El 99% son de empresas biotecnológicas, farmacéuticas, que ahora han incrementado con el COVID toda su capacidad de regalías, mientras que nosotros no estamos llegando a ese nivel. Por eso le decía que es desafiante este tema que hoy nos han puesto aquí en la mesa. ¿Qué significa ello? Que tenemos que seguir propiciando la investigación, pero aplicada, de tal manera que nos permita desarrollar lo que son las patentes. Fíjense que las universidades en general estamos en una gran deuda ahí como academia. Irwin Jones, el que creó el CDMA en telecomunicaciones allá en la UCLA, la Universidad de Los Ángeles, cobraba al año $20 millones solamente por regalías. Algo que nosotros debemos de hacer. Por eso yo postulo la que debemos generar una sociedad donde haya la economía del conocimiento, porque eso, para mi modo de ver, es mucho más rápido para generar lo que significa el desarrollo de nuestro país. Pero por supuesto, todo lo que estamos hablando hoy pasa por algo muy importante, que tiene que ver con el rol del Estado. Ahora, ¿qué Estado queremos? Por supuesto que hay un gran debate ahí. Un rol del Estado subsidiario, un rol del Estado protector, regulador o promotor. Yo en general considero que debe ser el Estado promotor de las inversiones públicas y privadas, que debe ser regulador también y por supuesto de protector. ¿Protector en qué áreas? Por ejemplo, en el sistema de justicia, por ejemplo, en el tema de educación, por ejemplo, en el tema de salud. La pandemia nos ha enrostrado a todos y cada uno de nosotros nuestro sistema de salud más precario que podíamos haber tenido, comercializado. Igual pasa con la educación. Una educación que lamentablemente hoy, que yo felicito también a nuestro rector y a todos los rectores que están defendiendo a la SUNEDU, no sé si ustedes también pensarán igual, yo sí respaldo esa posición, porque la educación es solo el único camino para sacar el desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, ahí viene el tema de la transformación del Estado. Antes se hablaba de lo que era la reforma del Estado, pero ya no solamente podemos hablar de la reforma del Estado, ahora tenemos que hablar de la transformación del Estado. Acá mi amigo Rafael Vázquez, cuando fue congresista, él hablaba de la gran transformación, de la gran transformación. Pero ¿qué resulta? Pero fíjense que yo estoy seguro que Rafael sí lo hace por convicción, porque sin lugar a duda la transformación tiene que darse, pero la transformación específica tiene que darse la transformación del Estado. Pero para que haya transformación del Estado, tiene que haber un nervio central, y ese nervio central se llama o se da a través de lo que se llama la transformación digital. Tiene que haber transformación digital. Ahí hay un gran desafío como Estado, como gobierno en general, que tenemos que lograr esta transformación del Estado. Por supuesto que hay muchas cosas que tenemos que hacer y parte de la academia. Por ejemplo, el tema de lo que manifestaba el gran pensador físico e historiador Thomas Kuhn, que hablaba de lo que significaba la estructura de la revolución científica, es decir, que romper paradigmas. Nosotros acá tenemos un gran desafío, romper paradigmas, para lograr lo que significa esa gran transformación. Como ya lo dijo Michel también, dejemos de pensar en corto, tenemos que pensar en grande. Hay algo que también algo que debemos de siempre posicionar, es que no solamente debemos de ver el mapa de la pobreza, sino el mapa de la riqueza. En ese mapa de la riqueza vamos a ver el gran potencial que tiene nuestro país y sobre todo su gente, ustedes como jóvenes que hoy están en la plenitud de su vida, que tienen el gran desafío de lograr. Por supuesto que alguien también decía que ya basta de hablar de oportunidades, hay que hablar de realidades. Y esas realidades tienen que darse en el campo profesional, en el campo personal. Por ejemplo, discúlpenme jóvenes que les diga, ustedes tienen hoy el gran desafío de planificar su propia vida. Es decir, saber a qué año se casan, cuántos hijos van a tener, en qué edad van a tener solucionada su vida, cuál es la decisión más importante que van a tomar, participar en política incluso. Por lo tanto, hay muchos desafíos que tenemos que ver nosotros y hoy
el desafío grande es salir de esta difícil situación. Yo les quiero decir que si revisamos la historia de nuestra vida republicana, colonial y también del Perú antiguo, el Perú ha pasado por muchos problemas. No es la primera vez, pero sin embargo hoy es un punto crucial. La diferencia está que hoy el Perú está entrando en una gran oportunidad para lograr ese gran salto cuántico, para lograr esa gran transformación, ese gran cambio. Pero eso va a depender de todos y cada uno de nosotros. Ustedes deben haber escuchado hablar a los doctores Prajalat y Hamel. Los doctores Prajalat y Hamel postulan un paradigma, lo que es la lógica dominante. La lógica dominante manifiesta que todos y cada uno de nosotros sabemos que tenemos que cambiar. Sabemos que tenemos que cambiar. Sabemos que en qué parte estamos flaqueando y sabemos que tenemos que cambiar. Pero la gran pregunta es, si sabemos que tenemos que cambiar, ¿por qué no cambiamos? ¿Sabe por qué? Porque existe precisamente ese paradigma de la lógica dominante. ¿Qué resulta? Resulta que nosotros como personas y como instituciones recibimos datos externos, que esos datos externos ingresan a nuestra mente, a nuestra inteligencia y cultura organizacional, que solamente procesa lo que nosotros queremos escuchar, pero no lo que realmente queremos de cambiar. Y ahí surgen dos cuestiones. Surge la cuestión que tenemos que, así como existe la curva del aprendizaje, también existe la curva del desaprendizaje. Ahora, si ustedes como ingenieros o como economistas buscan esa relación entre la curva del aprendizaje y la curva del aprendizaje, van a encontrar una función no lineal. Y si es una función no lineal, nosotros la podemos dinamizar en el tiempo. Y dinamizarla en el tiempo significa generar una dinámica. Y ahí entra lo que significa la teoría del caos. Fíjense cómo es que desde la academia, desde la ciencia, podemos hacer los grandes cambios aplicados. Yo conversaba con Arturo, nuestro vicerrector, y le hacía recordar, por ejemplo, el fusiloide, la lógica difusa, donde ahí, por ejemplo, podríamos establecer desde la academia una explicación científica de cómo modelar para salir de esta difícil situación. Señor rector, yo les agradezco muchísimo por haberme dado esta oportunidad de estar una vez más aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería, y la verdad que estoy muy agradecido también de la universidad, porque también puso parte de mi formación, también lo he pasado aquí en la universidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y para decirle y para recordarle a nuestro querido Álvaro que el presidente Belaunde fue decano de la Facultad de Arquitectura. Por supuesto que sí, claro que sí, lo tenemos muy presente. Recibimos nuevamente con fuertes palmas al ingeniero Mesías Guevara, que merece todo nuestro aprecio. Por favor. Bien, yo la verdad que me he quedado sumamente, gratamente sorprendido e impresionado por todas las participaciones que ustedes han hecho. Encuentro en ustedes bastante sentimiento, sincero, honesto y sobre todo con esa conciencia cívica, patriótica y democrática de que siempre los hombres y mujeres de bien debemos de tener. El diálogo es algo que siempre debe existir, pero sin embargo ese diálogo tiene que tener resultados, porque si no, ese diálogo se puede convertir en una mecedora. Por eso yo postulo una ecuación también ahí, 2D más R igual a C. D de diálogo discrepando, no importa, más resultados, pero con el objetivo de generar algo que hemos perdido en el Perú. En nuestra patria, lamentablemente, últimamente, hemos perdido la confianza entre nosotros. Nos miramos de reojo. Lamentablemente existen la media de verdades. Y con media de verdades no vamos a construir democracia. Con media de verdades no vamos a construir institucionalidad. La desinformación hoy campea. Por eso alguien decía que un periodista que desinforma es un peligro para la sociedad. Pero ahí está la conciencia crítica, ahí están ustedes, los estudiantes universitarios, y están los profesores universitarios, están las universidades, precisamente para tener esa capacidad de construir una conciencia crítica.
siempre con un pensamiento eminentemente positivo. Los peruanos tenemos una gran virtud. Por nuestra sangre corren muchas tradiciones, desde el sur hasta el norte, el oriente hasta el este, o hasta el oeste, perdón. Siempre hay una gran historia que nosotros no debemos olvidar. Recordemos que nosotros venimos de los incas, incluso de los preincas, donde hay mucha historia. Somos una gran nación, somos un viejo Perú, un país milenario, que sin embargo necesita hoy más que nunca encontrar esa luz, ese rumbo. Y esa luz, en definitiva, son ustedes, los jóvenes. Son días saciados que estamos viviendo, pero sin embargo esa fuerza está en vuestros corazones. Les reitero mi profundo agradecimiento por haberme escuchado y por haberme permitido estar acá con ustedes, sobre todo en una universidad con mucha historia, como lo es la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchísimas gracias, que tengan ustedes muy buenos días.